Buenos días a todos, buenas tardes. Para los que son tardes, aquí estamos todavía en la mañana. Luis Iskovich, bienvenido a nuestra actividad. Voy a presentar brevemente lo que es el Foro del Campo Lacaniano de México en formación. Bueno, en términos generales, nuestro foro en formación fue organizado, la idea ya tiene varios meses, pero fuimos fundados en noviembre del 2019, o sea, llevamos poquitos meses trabajando juntos. En realidad estamos muy entusiasmados, somos ya 25 miembros en el foro acá en México y hay algunos miembros también de Costa Rica. Si bien el foro es mexicano, pero tenemos miembros de Costa Rica también. Hemos estado trabajando muy intensamente y a partir de este trabajo en ciertos grupos, en ciertos carteles de nuestro foro, surge la idea de Carlos de invitarte, Luis, a poder participar con nosotros el día de ahora. Y bueno, esperemos que en un año y medio ya no seamos foro en formación y seamos un foro ya inscrito en la Internacional de los Foros, aunque bueno, como formación ya estamos. Y yo en particular he estado como participando desde antes de la fundación de nuestro foro en Buenos Aires con FARP, con el Foro Patagónico también, con algunos otros colegas y amigos, sobre todo de América del Sur y de América del Norte, con el Foro de Colorado. Y bueno, creo que eso es lo más importante. No quiero quitar mucho tiempo para que puedas tú empezar la plática y pues le doy la bienvenida a todos y a todas el día de ahora. Bienvenido, Luis, bienvenido a todos y a todas. Gracias. Un poco para dar contexto, la invitación de Luis es en el marco de un trabajo que estamos haciendo sobre clínica con adultos de manera no presencial. Entonces hubo un momento en que nos estancamos, que no pudimos ya decir nada más, que en realidad estamos también un poco hartos ya del Zoom, de las videoconferencias, todo esto, y lo que queríamos era tener un interlocutor o interlocutora distinto a nuestro grupo y yo te propuse a ti, Luis. Luis fue mi maestro en el colegio clínico del Foro del Campo Lacaniano en París. Y bueno, algunas veces he ido a controlar algunos casos con Luis cuando he estado por ahí por París y siempre me ha parecido muy bien muy interesante lo que ha propuesto, especialmente en sus libros, y por eso fue la idea de invitarlo y él amablemente aceptó. Ese es el contexto y el marco. Entonces paso a presentar a Luis Iskovich. Te interrumpo 2 segundos porque me Sí. llegan varios mensajes de gente que no puede entrar y me dicen cómo pueden hacer. Pueden entrar al Facebook Live de los foros del Campo Lacaniano. Les contento así. Ya no hay espacios, somos 100 personas, ya no hay espacio, no pueden entrar ya al Zoom, pero pueden entrar vía Facebook, busquen Foro del Campo Lacaniano de México. Lo escribo si quieres en el WhatsApp, te escribo directamente. Ok. Sí, y te voy a pasar la página directa, el link de la página. Ok. Sí. Sí, bueno. Te los compartes y ahí está. ¿Sí? Si hay gente que se va a quedar afuera, lo lamento. No va a haber gente que se quede fuera si les compartes este link que te acabo de mandar a tu WhatsApp personal, Luis. Ok. Lo voy a compartir también en el chat del Zoom para quienes, si son colegas de los foros en Brasil o en Italia, también pueden, sí. Ahí está. Ok. Entonces, vamos empezando con tu conferencia, Luis. El doctor Luis Iskovich es psiquiatra y psicoanalista, ejerce en París, es miembro fundador de la Escuela de los Foros del Campo Lacaniano
enseña el psicoanálisis en el Colegio de Clínica Psicoanalítica de París. Es autor de varios libros en castellano. El último se titula La identidad y el psicoanálisis. Bienvenido, Luis, de manera virtual. Son las 5 de la tarde en París y bueno, te escuchamos con mucha atención. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, un gran saludo a ustedes y les deseo mucha suerte en la aventura que han comenzado hace poco y que espero que sea larga y con mucha riqueza. Yo estoy muy contento de poder participar de este modo. Entonces, di como título el cuerpo en la transferencia. La actualidad de nuestro mundo está marcada por un virus. ¿A qué? ¿Se escucha? Sí, ¿Se escucha? Se escucha perfecto, se escucha perfecto. Ok. Fue suficiente un virus para transformar la vida de todo un planeta. Nuestros dirigentes decidieron, de un modo casi unánime, que la solución es el confinamiento. La experiencia que estamos atravesando, con ligeras diferencias según los lugares, es de sumo interés para el psicoanálisis. De ahí que se hace actual una pregunta fundamental: el cuerpo en el psicoanálisis. Esto abre una serie de cuestiones. ¿Hace falta el cuerpo para hacer un análisis? ¿Qué cambia en los sujetos la experiencia del confinamiento? Y finalmente, mucho más larga la pregunta, ¿qué es el cuerpo para el psicoanálisis? Comienzo con la primera. Hace falta el cuerpo para hacer un análisis. La pandemia puso de acuerdo a casi todos los analistas sobre un punto. El análisis puede servirse de la tecnología para llevar a cabo la finalidad propia del análisis. Antes de la pandemia existió siempre una sospecha en relación al uso del teléfono, Skype y otros medios tecnológicos para el análisis. Hoy eso ya no está en discusión, pero si es lógico, habría que hacerse la pregunta: ¿en qué cuenta la presencia del análisis para que un análisis pueda llegar a su término? Les daré mi posición respecto a ello, basada en mi práctica, también en la de Freud, así como en la de Lacan. Un análisis, por supuesto, es el encuentro entre dos cuerpos. Por supuesto, hay reglas en ese encuentro que difieren de otros encuentros entre dos cuerpos. Este encuentro entre dos cuerpos es indispensable a lo largo de toda la cura. Mi respuesta es no. Me explico. Si se sigue a Lacan, lo que funda un análisis es la transferencia. La transferencia es el motor de la cura. El factor productor de transferencia no es el cuerpo, sino la constitución del sujeto supuesto saber. Es la tesis de Lacan que se confirma cada vez: a quien le supongo el saber, lo amo. No es incompatible la constitución de un sujeto supuesto saber sin el encuentro con el cuerpo del analista. De hecho, cuando Lacan se refiere a la idea de qué es lo que atrapa dos cuerpos, en el sentido de qué hace que un cuerpo se ate a otro
y no quede flotando en permanencia y con sustituciones de objeto infinitas. Hacerse esa pregunta es hacerse también la pregunta que se hacen muchas personas, de qué es lo que hace que una pareja funcione. Me refiero a la vida amorosa, pero también se aplica a la pareja con el analista. Analizante y analista constituyen una pareja. La tesis de Lacan es que lo que atrapa a los cuerpos es un discurso. El discurso analítico atrapa los cuerpos del analizante y del analista. Ahora bien, si uno sigue esta lógica, el discurso e incluso el discurso analítico no necesita de una presencia. Una vez dicho esto, cabe distinguir, y es otra cosa, por lo tanto, lo que es el fin de un análisis. Es lo que estoy desarrollando en mi seminario en París. Freud, desde sus inicios, en sus consejos técnicos, utiliza la fórmula que nada puede ser. Acá hay un problema de traducción. En francés se utiliza un verbo que implica matar. En alemán no es exactamente lo que dijo Freud. Les doy entonces la traducción que no me parece la correcta. Es nada se puede matar en ausencia y en efigie. El término utilizado por Freud más bien remite a abatir, como se puede abatir un árbol, es decir, que remite a algo mucho más fuerte, una extracción más radical del otro, que no es solo, por ejemplo, decir estoy cansado de venir a verte. Esta experiencia radical de separación no es solo la caída del sujeto supuesto saber, la cual es necesaria, pero es más allá que esa caída. No es solo extraerse de la escena analítica, es una verdadera separación con el cuerpo del analista. Y esto no es posible sin el encuentro de cuerpos. Entonces, mi posición es clara, digamos, el análisis por teléfono es posible, hay una parte que es insubstituible, que tiene que ver con cómo se terminan los análisis. Mi segunda pregunta, los cuerpos durante el confinamiento. Lo que se revela con la experiencia del confinamiento, se revelan diferentes cosas, extraigo algunos puntos. Lo que se revela es que el cuerpo no es el sujeto. Como decía, una orden del amo fue suficiente para que todos los cuerpos se aíslen, unos de otros. Pero si los cuerpos se confinaron, los sujetos no se confinaron. Es un hecho histórico. Los cuerpos de los migrantes en Europa son aparcados en espacios confinados. Eso no impide a los sujetos de seguir deseando, amando y fantaseando. Todos los testimonios que tenemos de los campos de concentración van en esa dirección. Uno puede maniatar un cuerpo, el sujeto subsiste. Por supuesto, los sujetos cuyos cuerpos están confinados se ven afectados. Tomemos este afecto generalizado, que lo habrán escuchado, porque fue observada a la vez por los analistas y los analizantes, el cuerpo fatigado.
todo el mundo habla de estar cansado. Me parece que se lo puede conectar con la pérdida de los semblantes. Los semblantes caen, queda la voz como lo único que une a los cuerpos y no es fácil sostenerse únicamente con la voz y sin los semblantes. Me propongo entonces, en relación al cuerpo, hacer un pequeño desarrollo en relación a una referencia utilizada, me parece raramente, y que tiene que ver con la voz. Es una referencia de Lacan en el texto El atolondradicho. En francés, en la página 453 de los otros escritos, donde Lacan dice: es del inconsciente que el cuerpo toma voz. No se trata de una frase aislada. Retoma una perspectiva constante de la enseñanza de Lacan que no limita la cuestión del cuerpo al modo según el cual el significante va a fragmentar el goce, sino que plantea la necesidad del recurso a un objeto, el objeto A, voz, para bien cernir la conexión entre el cuerpo y el inconsciente. El tema es vasto. Si yo subrayo la cuestión de la voz, es por su carácter eminente en relación a los otros objetos. Cuando Lacan afirma, por ejemplo, que lo que nos viene del otro del lenguaje es, antes que nada, bajo una forma vocal. Y también, por ejemplo, en el seminario Los 4 conceptos, cuando se refiere a la pulsión invocante, dice, es la más próxima de la experiencia del inconsciente. Cuando dice más próxima de la experiencia del inconsciente, se refiere a que el objeto voz nos pone más en conexión con el inconsciente que el objeto mirada. También cuando plantea esta particularidad en cuanto al circuito pulsional de la voz, porque cuando Lacan formula que las orejas en el campo del inconsciente son el único orificio que no se puede cerrar. Así, en relación al circuito pulsional de la mirada, marcado por hacerse ver, hay un circuito pulsional que se cierra en el sujeto, es decir, va hacia el otro y vuelve hacia el sujeto. En el hacerse escuchar hay un circuito que va de uno al otro, pero que no da vuelta. Dicho de otro modo, con la voz hay un circuito pulsional especial. Es lo que hace apertura al inconsciente y al mismo modo de otro modo. La voz es también modulación, capta el murmullo de la cosa que está en cada uno para elevarlo a otra dimensión. Es sublimación, pero es gracias a la voz que el cuerpo se sostiene. La cuestión, Lacan lo plantea también para distinguir lo que es los cuerpos que se aparean y un término difícil a traducir del francés, que es appareiller, se hacen
el aparataje del cuerpo. Esto quiere decir que existe una dimensión en los cuerpos que tienen que ver únicamente con lo orgánico y al mismo tiempo existe una dimensión que es los semblantes, el modo en cómo se organiza, se pone en juego el cuerpo en relación al otro. Una cosa es aparearse a un nivel orgánico, otra crearse un aparataje. Bien, la idea de Lacan es que el cuerpo se fabrica este aparataje, por decirlo así, gracias a la pulsión. Pero ahora bien, el encuentro de cuerpos es un más allá de la mirada y ese más allá de la mirada está dado por la voz. Lacan va a sostener que el deseo como tal se manifiesta a nivel de la voz, la cual la considera no solo como un instrumento, pero como yo decía, como lo que permite sostener el cuerpo. Y hay un ejemplo muy interesante, el ejemplo que nos viene del seminario 17, el reverso del psicoanálisis, cuando Lacan evoca el ejemplo de los astronautas que van a la Luna. El único contacto que tenían con la Tierra era la voz. Y Lacan dice, a través de la voz se sostienen el perineo. Voy a evocar un ejemplo corto, clínico, pero que tiene su interés acá. Una analizante me demostró la actualidad de este fenómeno, cómo con la voz uno se sostiene el perineo. Se trata de un caso en el cual lo central es la repetición de una nube que esta persona veía en su existencia, es decir, no poder ver ni su presente ni su futuro de un modo claro. Hay como una neblina en su vida, decía. Es lo que le queda a ella de una anorexia que comenzó brutalmente y de la cual fue saliendo progresivamente en la transferencia, sosteniéndose en un como si, en un lazo con el otro. Entonces, el fenómeno residual del cuerpo, digámoslo así, es una ligera anorexia y un lazo basado con el mundo únicamente con el como si. Todo podría sostenerse, pero estaba esta neblina en relación al mundo. El problema mayor es que esto era tan molesto en relación a su profesión, que es la de ser un controlador aéreo. Y el controlador aéreo, que como ustedes saben, es el que decide en qué momento debe aterrizar un avión, en qué momento un avión debe pasar un nivel para poder seguir su ruta. Entonces, esta neblina en el campo escópico plantea un problema. El interés del caso, ¿por qué evocarlo acá? Es que progresivamente se impuso a ella un saber que extrajo a partir de escuchar emisiones de radio en las cuales ella comenzó a copiar la voz de mujeres que ella consideraba como seductoras. Comenzó a aplicar este modo de hablar de las mujeres en la relación que tenía con los pilotos de avión, lo que le permitió superar esa neblina que ella tenía en la percepción. Sobre todo, aún se trata de un modo particular
de hacer semblante, es lo que funciona para ella como la que la sostiene en su perineo, es decir, ella se regula a partir de la voz en cuanto a todo lo que se le escapa de la mirada. Se puede retomar acá lo que Lacan plantea en el seminario Le Symptôme, donde dice que la pulsión es el eco en el cuerpo por el hecho que haya un decir. Bien, de lo que se trata en este caso es de haber captado algo que hace resonancia con ella, que le permite un saber hacer con la voz, que le permite sostenerse con su cuerpo. Ahora voy a mi tercera pregunta. Los efectos del psicoanálisis en el cuerpo. Hay que decir, conviene decirlo, que el psicoanálisis es ante todo una cuestión de cuerpo. Freud comenzó con el cuerpo y Lacan mantuvo siempre esta perspectiva. El nacimiento del psicoanálisis está ligado a un cuerpo que sufre y que no encontró la solución en la medicina. Es lo que se verifica en las histéricas, en primer lugar con Ana O. El síntoma es enigma del cuerpo que se dirige al otro de la ciencia. Un enigma que queda sin respuesta. Entonces, ese es el acto de nacimiento del psicoanálisis. Y hizo falta para ello un cambio de paradigma a partir de un hombre de ciencia, Freud. Ese cambio de paradigma es relativo a constatar que el síntoma histérico no encuentra su raíz en la localización anatómica. Eso permitió fundar el psicoanálisis. Mientras para la medicina el paradigma es el correlato entre la anatomía y la enfermedad, Freud plantea la disociación. El cambio, entonces, de paradigma no es que el método cambió, no es que el método cambió a partir de Freud. Es cierto que Freud se sirvió de la palabra de otro modo que la ciencia de su época, pero el cambio fundamental es el hecho que captó que existen afecciones que no siguen las leyes de la anatomía. Ya cuando uno evoca el término de afección o el término de enfermedad en términos de una disociación en relación a la anatomía, es decir, por ejemplo, otra cosa que cuando uno dice que no hay afección porque el cuerpo es anatómicamente normal. Si sitúo esta problemática en relación al estado actual de la medicina, porque siempre la ética analítica debe seguir los progresos de la ciencia, distinguiéndose cuando es necesario. ¿Cómo uno puede hacer si no tiene en cuenta las estadísticas? Sin embargo, las estadísticas son lo opuesto del psicoanálisis, porque apuntan a prescribir conductas en función de una norma. Y cuando hay excepciones, uno dice es la excepción que hizo la regla, que hace la regla. Dicho de otro modo, la excepción hace parte de la norma. Mientras que el psicoanálisis tiene en cuenta lo universal de la estadística, pero sin plantear que la excepción funda la norma, la excepción es la norma para el psicoanálisis. A partir de ahí se puede entrar a distinguir desde el punto de vista médico 3 modos de manifestaciones del cuerpo.
La primera, la que da lugar a la terapéutica clásica, que es que cuando la causa uno la observa a nivel del cuerpo, esto quiere decir que la anatomía dio lugar a una afección que es conocida. La otra forma es lo que se llama la psicosomática. Las psicosomáticas son manifestaciones que dan una alteración a nivel del cuerpo. La causa anatómica es desconocida y se supone la incidencia de un factor que depende de lo psíquico sin que persona sepa exactamente qué quiere decir psíquico. Entonces, se puede decir que cuando se dice lo psicosomático es que cada vez que hay una manifestación que no se conoce bien la causa. Es decir, frente a lo desconocido. Ahora bien, lo que es desconocido en el estado actual de la ciencia puede ser conocido más tarde. Entonces, ¿por qué llamar a eso psicosomática? Hay un problema importante ahí. La tercera forma es la preconizada por las neurociencias. Se conoce la causa de una afección, se supone, no se conoce la causa de la afección, se supone que puede haber una enfermedad genética que determina los fenómenos o una alteración de los neurotransmisores, y mismo aún en ausencia de pruebas se procede al tratamiento. Si el tratamiento funciona, esto quiere decir que la hipótesis fue buena. Entonces, ahí estamos frente a un cambio de paradigma en relación a la medicina. Cabría decir aquí que hay enfermedad si los medicamentos tienen efecto. Es lo que sucedió y sigue sucediendo desde hace muchos años en relación a la depresión, por ejemplo. La prueba de la afección del cuerpo no existe. Y lo único que se sabe es que aparentemente los medicamentos modifican el flujo entre las neuronas. ¿Por qué eso se produce? Nadie lo sabe, pero todos continúan a decir que el futuro son las neurociencias. Cuarto tipo de manifestaciones del cuerpo. Son los fenómenos que se quedan afuera del campo científico. Quiere decir que la ciencia los rechaza, los excluye de su campo. Se trata de afecciones que son afecciones del cuerpo, pero en ausencia de una lesión. Concierne los casos en los cuales el cuerpo está enfermo para el paciente, pero la medicina no los reconoce como tal. Son esos casos que mayoritariamente convocan la idea para la mayor parte de los médicos que se trata de una afección psi. Cuando digo psi es porque para el médico puede ser el psicólogo, el psicoterapeuta, el psicoanalista, cualquiera menos él. Ahora bien, hay que percibir que no es una concepción compartida por la orientación lacaniana en psicoanálisis. Hay que mostrar cuál es la divergencia y qué es lo que nos lleva a plantear esa divergencia. La divergencia está planteada claramente en el texto de Lacan Televisión, que retoma la tesis freudiana de la disociación entre la anatomía y la enfermedad en relación al síntoma, para indicar que el síntoma en psicoanálisis implica una estructura que es la del lenguaje, en la medida en que el lenguaje recorta el cuerpo, determinando un cuerpo
cuya condición no está en la anatomía. La cuestión entonces que hay que explicar es cómo el lenguaje tiene una incidencia en el cuerpo. Ahí se sitúa la diferencia fundamental con la concepción médica. La demanda que se dirige al analista concierne siempre un cuerpo en sufrimiento. Eso no quiere decir, como se dice, que se trata de enfermedades imaginarias. Si el cuerpo sufre, es en razón de la inserción del lenguaje en el cuerpo. En este sentido, el psicoanálisis toma a cargo no únicamente los casos en los cuales el sufrimiento del cuerpo no tiene una causa conocida, pero sí también cuando la causa es conocida, ya que el cuerpo es siempre un cuerpo en sufrimiento por el hecho que el lenguaje no logra jamás transformar la sustancia de goce del cuerpo de un modo simbólico completo. Esta concepción en realidad retoma la hipótesis del inconsciente planteada por Freud. Hay que decirlo, es extremadamente audaz plantear la idea que si el cuerpo sufre, el inconsciente está implicado. Cuando Lacan plantea en televisión que la estructura del lenguaje recorta el cuerpo, va mucho más allá que la del inconsciente estructurado como un lenguaje. Plantear que el lenguaje recorta el cuerpo quiere decir que la condición del cuerpo se encuentra en el lenguaje. Dicho de otro modo, el lenguaje determina el cuerpo. Y es la perspectiva que Lacan anuncia en el resumen del seminario La lógica del fantasma, cuando plantea que el lugar del otro, el otro con mayúscula, el lugar del otro no puede situarse de otro modo que en el cuerpo. Es decir, la tesis que Lacan comienza a sostener ahí, que el cuerpo, lo simbólico y el gran otro son homogéneos. No hay uno sin el otro. Da una idea al mismo tiempo esta frase que la idea del gran otro en Lacan no es una idea religiosa o mística. Para que haya un gran otro, el otro se encarna, hace falta que se encarne. Y el término es apropiado, se encarna en un cuerpo. Es decir, que la tesis es que hay una coalescencia entre el cuerpo y el gran otro. Es porque el gran otro se encarna que hay un cuerpo. A partir de ahí, el cuerpo no es únicamente la imagen que uno tiene un cuerpo. El cuerpo existe en tanto que el sujeto está marcado por el lenguaje. De hecho, es esta tesis que va a desplegar en su texto Radiofonía, donde evoca el cuerpo simbólico. Se pueden encontrar precedentes a esta idea, porque ya en Función y Campo de la palabra y del lenguaje, Lacan se refiere al lenguaje como un cuerpo sutil. Lenguaje, cuerpo sutil, muestra la conexión íntima entre lo simbólico y el cuerpo.
Esto quiere decir que uno no puede considerar, por un lado, lo simbólico, como lo que nos viene del otro, del significante, y por el otro lado, el cuerpo. En realidad, los dos términos son indisociables. Lo simbólico existe en la medida en que se encarna en un cuerpo y viceversa, un cuerpo existe en la medida en que está atravesado por lo simbólico. No se puede separar el registro significante del cuerpo. Y esto implica una consecuencia mayor para el psicoanálisis que Lacan le extrae, que es de empezar a hacer una separación entre lo que es el sujeto, únicamente como sujeto del significante, y lo que va a llamar el par l'être, se tradujo por hablante ser, creo, el hablante ser. Es decir, el par l'être, hablante ser, es el sujeto en tanto que determinado en el goce de su cuerpo por el significante. Así vale la pena entonces volver a la referencia que es del inconsciente que el cuerpo toma voz. Se ve o se percibe nuevamente la idea que para que haya cuerpo hace falta una dimensión de pérdida. Es una dimensión constante en la enseñanza de Lacan, según la cual es a partir del hecho que el significante dividió el goce que emerge el objeto A, y ese objeto A es el que permite cernir el lazo entre el cuerpo y el inconsciente. Ahí se percibe bien la distancia entre lo que Lacan desarrolló al inicio en cuanto al cuerpo en términos de asumir una imagen. Términos de asumir una imagen es el Lacan del estado del espejo, donde se refiere a la identificación del bebé con la imagen completa del lado del otro. Hace falta apropiarse de esta imagen completa, sin lo cual el cuerpo está fragmentado. Ahora bien, con la idea que el cuerpo es recortado por el significante, lo que cambia es que el cuerpo necesariamente va a estar fragmentado. No se resuelve la fragmentación. No hay posibilidad de unidad. Esa es una perspectiva constante en Lacan, en la medida en que el significante fragmenta el goce y por lo tanto la necesidad de servirse en la clínica del manejo del objeto A. Hay por lo tanto una apuesta fundamental en la clínica analítica, que sea con los neuróticos perversos o psicóticos, que es de hacerse la pregunta de cómo una práctica de palabra, porque es eso, el psicoanálisis es una práctica de palabra, puede tener una incidencia en el goce del cuerpo. Lo propio del psicoanálisis es de afectar el cuerpo a través de un efecto sobre el inconsciente. Hay que convenir que a uno, esa fórmula a uno no le parece extraña cuando uno está en el psicoanálisis, pero a alguien que no está dentro del psicoanálisis puede sorprenderse. ¿Cómo puede ser que tocando el inconsciente uno toque el cuerpo? Y sin embargo es un hecho que se constata en la clínica analítica. Es suficiente pensar
lo que dicen los sujetos a medida que avanza el análisis se vuelve sobre el tema de la fatiga, del cansancio, a medida que avanzan en el análisis están menos cansados, encuentran fuerzas. Es más, están menos enfermos. Lacan lo dice claramente en su seminario La angustia: algún día los seguros médicos van a tener que tener en consideración el hecho que la gente que hace un análisis pasa menos tiempo en relación con los seguros médicos, es decir, entra menos en paro médico. Puede sorprender eso. Uno dice, bueno, la gente tiene menos gripe, menos angina, porque está más deseante. No, Lacan va más lejos, porque dice, incluso en las enfermedades a largo curso, es decir, que da la idea de que un psicoanálisis, no se sabe bien cómo, porque eso Lacan no lo dijo nunca, ninguno de nosotros se atrevería a decirlo, pero puede tener efecto incluso en enfermedades que no sean las enfermedades de todos los días, digamos, una cosa así. Es por eso que Lacan planteó que el psicoanálisis viene al lugar dejado vacante por la medicina, en el sentido que hay una expresión en francés de difícil traducción cuando Lacan dice el psicoanálisis fait mouche sur le corps, es decir, da en el blanco sería. El análisis da en el blanco, pero en el blanco sería el cuerpo del sujeto. ¿Qué quiere decir esta cuestión de dar en el blanco? Dar en el blanco es tocar la dimensión de goce en el cuerpo. De hecho, en el seminario aún Lacan utiliza esta fórmula: no sabemos qué es un ser viviente, sino solamente esto, que un cuerpo se goza. Entonces, el cuerpo para el psicoanálisis es el cuerpo viviente, que determina las modalidades de goce de ese cuerpo. Y si el psicoanálisis toma el relevo de la medicina, de la medicina, no es solamente por el hecho que se le dice al analista lo que no se le dice al médico. Es cierto, nuestra época está marcada por el poco tiempo de palabra, entonces se habla en otros lugares. No es esa la idea de Lacan, sino la idea es que un análisis permite de especificar un efecto analítico en el cuerpo, es decir, una modificación de goce a partir de un efecto sobre el significante. La tesis, entonces, del cuerpo en el psicoanálisis es sobre todo la tesis de Lacan en radiofonía. Todos estos son preparativos para esa tesis. La tesis de radiofonía es cuando Lacan utiliza esta fórmula que es complicada a entender, planteando que hay un primer cuerpo que hace al segundo de incorporarse, es decir, habla de incorporación. A lo que Lacan está haciendo referencia es que existe un cuerpo-organismo, el cuerpo viviente, el cuerpo con el cual cada uno viene al mundo. Y luego está el cuerpo del lenguaje, el cuerpo que se hace lenguaje para un sujeto en la medida en que se incorpora en el cuerpo, en la medida en, como dice Lacan, el cuerpo se hace verbo. Y Lacan agrega, lo simbólico toma cuerpo. Ven nuevamente la conexión íntima entre lo simbólico y el cuerpo.
Ahora bien, clínicamente hay una cuestión fundamental que se plantea y es que hay sujetos desencarnados, sujetos que tienen un organismo pero que no tienen cuerpo, sujetos que están en el lenguaje, utilizan el lenguaje, pero el lenguaje no los ha penetrado. Ahí hay distinciones clínicas para hacer, en su gran medida son internas al campo de la psicosis, en las cuales se percibe un defecto de inscripción de una marca del lenguaje que deja al sujeto en una libertad absoluta en cuanto a la modalidad de goce del cuerpo. Quisiera terminar, habría para desarrollar otras cosas, pero me parece que desarrollé bastante ya. Quisiera terminar sobre un punto fundamental. El punto es la repercusión de esta elaboración en la concepción que Lacan se hace al final de su enseñanza con su definición del síntoma como ¿cómo se tradujo? Événement du corps. Evento de cuerpo, suceso de cuerpo, acontecimiento del cuerpo. No sé bien cómo se tradujo. La cuestión de événement. Acontecimiento de cuerpo. Acontecimiento de cuerpo. Sí, acontecimiento de cuerpo. Lo cual indica que es en la medida que hay una marca traumática infantil que una zona del cuerpo localiza de un modo específico el goce de ese cuerpo. Y es a eso lo que va a constituir lo que más tarde va a dar lugar al síntoma del sujeto. Entonces, una cosa es un cuerpo que sufre sin localización, la otra, la localización a partir de un acontecimiento del cuerpo. El acontecimiento del cuerpo hace referencia a la estructura del síntoma histérico. Las otras manifestaciones, que son manifestaciones de goce del cuerpo sin localización, como por ejemplo la hipocondría, como por ejemplo los automatismos del cuerpo, todas las manifestaciones del cuerpo que se dispersan sin localización, dan cuenta de una ausencia de una marca infantil producida por esta intrusión del lenguaje que siempre en cada uno deja una marca específica. Bueno, me voy a quedar acá y dejo lugar a las preguntas. Muchas gracias, Luis. Muy interesante tu conferencia. Haces una introducción sobre el tema y después vas circulando sobre la cuestión del psicoanálisis y la relación con la transferencia, sobre cómo funciona el cuerpo en la transferencia al inicio y al final del análisis. Por ahí va a ir mi primera pregunta. Y hablas también del confinamiento y la relación entre el semblante, y también circulas por la cuestión de la voz, Freud y la desconexión de la anatomía y la enfermedad. Pasas por una tesis importantísima que es la coalescencia del cuerpo y el otro, que es la encarnación, que no es una cuestión mística, que la condición del cuerpo es el lenguaje recorta al cuerpo como una especie de anatomía que no es la médica. Después hablas del significante y el goce del cuerpo, y terminas con la marca traumática en inscripción del cuerpo en el lenguaje, para hacer una síntesis de ciertas elaboraciones que hiciste. En el chat van a encontrar un link que acabo de poner, es un Padlet. Ahí mismo vienen las instrucciones de cómo hacer las preguntas.
que voy a proyectar ahora mismo en la pantalla. Entonces, las puedes ver ahí, Luis. Aquí están las instrucciones de cómo colocar la pregunta. Aquí está una pregunta y aquí está otra. Una es si el aparataje es el montaje, lo puedes ver aquí, Luis. Sí, lo veo. Y la otra es por qué es tan importante el cuerpo al final del análisis y por qué no en otros momentos. Y tiene que ver con la transferencia. Ocurre lo mismo al inicio del análisis, es decir, al iniciar un análisis es importante el cuerpo, pero específicamente ¿por qué? Yo lo que sostengo, es mi posición, lo que sostengo es que un análisis, también habla de mi experiencia, un análisis puede comenzar sin encontrarse. Me ha pasado. Es decir, es suficiente que se constituya el sujeto supuesto saber de un modo singular y para eso no es absolutamente necesario haberse encontrado. Hay análisis que comienzan así. La pregunta es, que yo intenté llevar hasta las últimas consecuencias, que de hecho es una práctica que se hace en Estados Unidos, es hasta qué punto es posible hacer un análisis sin verse nunca. Hablemos de esa ficción. Entonces, mi idea es que es imposible. Puede comenzar, pero no se puede terminar. Puede comenzar porque es posible que haya el sujeto supuesto saber. En cambio, para terminar, en la medida en que se reducen los significantes, en la medida en que se reduce la demanda, hay algo del encuentro con lo invisible que tiene que ver con un encuentro cuerpo a cuerpo entre el decir de un sujeto, es decir, lo que guió todos sus dichos, el decir del sujeto, y el decir de la interpretación, que necesariamente se tienen que encontrar en una presencia que es de cuerpo a cuerpo. Esa es, me parece que la diferencia fundamental entre el final y el inicio. ¿Qué otras preguntas? Las voy a... Hay una, antes de leer las preguntas, perdón, está Esteban Ruiz Moreno, parece que quiere hacer una pregunta en vivo. Bueno, escuchamos, Esteban. Y vamos a privilegiar a los colegas de México. Es lógico. Muchas gracias. Hola Luis, te habla Esteban Ruiz Moreno desde el Foro del Campo Lacaniano de Pasto. Gracias a los colegas de México por el espacio. Yo tengo dos preguntas realmente. La primera, me gustaría saber si podrías desarrollar un poco más precisamente la idea de que el cuerpo, de cómo se juega el cuerpo al final del análisis, porque creo que es algo que llama la atención. No sé si podrías decirnos algo más sobre eso. Y la otra me llamó la atención en relación con la idea del agotamiento y el cansancio. Pero yo tal vez lo miraba desde otra perspectiva y quería preguntarte si podría ser que la asociación libre, después de tantos años de análisis, también produzca un agotamiento, un cansancio en el analizante. Es decir, si el analizante ya tal vez se agote de perseguir esa asociación que parece que nunca fuera a parar. Muchas gracias. Un análisis que se detiene porque el sujeto está cansado de asociar no es un final de análisis. Es un sujeto que se cansó de analizarse, simplemente. Uno puede cansarse de ir al analista, uno puede cansarse de pagar, uno puede cansarse por muchas cosas, pero eso no es un fin de análisis. Es cierto que hay una reducción de la asociación libre, pero la asociación libre no es lo único del análisis. Entonces, un análisis no se termina únicamente porque el sujeto tiene menos medios para asociar. Hay una reducción en la capacidad asociativa, digamos, hay una reducción de la demanda, pero es ahí donde aparece, digamos, la zona
que más tiene que ver con el encuentro con el real producido en el análisis y cómo el analizante se las arregla en la transferencia justamente con ese real. Es quizás la zona más difícil del análisis, porque la cuestión de la entrada en análisis, la cuestión de descifrar los significantes del inconsciente, es algo que, digamos, una gran parte de los analistas se pueden arreglar con eso. Cómo interpretar con los actos fallidos del inconsciente del otro. Ahora bien, arreglárselas con lo indicible, con el silencio, con lo que se reduce de la asociación, al final, para ello hace falta alguien que haya atravesado la experiencia de fin de análisis. Si no, uno no lo puede llevar más lejos. Esa es la idea que yo me hago en relación al cansancio de la asociación libre durante el confinamiento. Yo pienso que tiene que ver con esta cuestión de la pérdida de lo imaginario y de los semblantes. Los sujetos necesitan del cuerpo del analista. Ya ahora no hablo del analista que hace falta que esté ahí. Los sujetos necesitan el cuerpo del analista, de hecho hablan de los semblantes del analista, de cómo está vestido, de cómo habla, si está cansado o no está cansado. Los sujetos intentan captar qué pasa con el cuerpo del analista, pero toda esa dimensión es una dimensión puramente imaginaria. Esa es la parte imaginaria. Y esa parte imaginaria no necesita del análisis. Uno podría pasarse de esa parte. Forma parte del análisis, pero la prueba está que en estos meses de confinamiento los análisis siguieron sin la presencia del analista. ¿Por qué siguieron? Y porque el fantasma sigue. Es decir, que los sujetos siguen. Por eso digo, el hilo de la voz mantuvo el lazo entre el analizante y el analista y al mismo tiempo siguió funcionando en cada uno el fantasma en relación al analista. Bien, muchas gracias, Luis. Estamos viendo en el Padlet, la liga del Padlet está en el chat del Zoom, pero también está abajo del Facebook Live. Aquí están las preguntas que he podido captar. Del lado derecho están las primeras que se hicieron, Luis. En amarillo son las que ya respondiste, entonces puedes verlas de este lado. ¿Quieres que las lea? Sí, léelas, porque hay algunas que no veo. Sí, dice en esta, acerca de los sujetos desencarnados, ¿cómo pensar el lugar de las infancias en la actualidad en que parecían estar colocadas en una especie de desamparo simbólico? Sí, no existe las infancias, existe cada niño. Hay niños que se aferran a lo simbólico, hay niños que no. ¿Qué hace que un niño entre en lo simbólico y otro no? Esa ya es otra cuestión mucho más compleja que nos lleva a finalmente las elecciones en la estructura, pero no se puede hablar no se puede hablar de las infancias, se puede hablar de cada niño en particular, a lo sumo se puede hablar de estructuras. Bien, dice si el aparato es el montaje, es una pregunta muy, muy específica, y voy con otra. Si el aparato es el montaje y la otra es, ¿qué nos podría decir Luis sobre las manifestaciones del cuerpo que ocurren dentro del análisis, específicamente en una sesión? ¿Cómo se relacionan estos con los sucesos de la transferencia? El aparataje y el montaje, sí, estoy de acuerdo. Son dos términos utilizados por Lacan en diferentes momentos que remiten a lo mismo. La pulsión es un montaje, es decir, el montaje ¿qué es? Que hay una dimensión a la vez imaginaria, a la vez simbólica y a la vez real. Es una articulación entre los tres registros que permiten al sujeto estar en conexión con el otro. El aparataje es lo mismo. Es el modo en el cual cada uno se sirve de un anudamiento imaginario, simbólico y real para ponerse en conexión con el otro. Estoy de acuerdo, es la misma cosa.
Entonces, la cuestión de las manifestaciones del cuerpo que ocurren dentro del análisis, específicamente en una sesión. Y la respuesta está en la pregunta. Si lo que sucede es algo que sucede durante la sesión, no pasó antes y no pasa después, tiene que ver con una dimensión transferencial. Toda manifestación del cuerpo dentro de la sesión es una manifestación transferencial. Muy bien. La siguiente pregunta es acerca de la posibilidad de un análisis sin cuerpos presentes. Dice, desearía poder relatarla en vivo, si es posible, para poder contar mi experiencia clínica al respecto. Sería muy interesante, el problema es que puede llevar mucho tiempo y hay muchas experiencias. La idea es cómo servirnos de algo que les sea útil a todos. Me parece, ¿no? ¿Qué dirías tú, Carlos? Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, y bueno, lamentablemente tenemos que optar por una solución y ahorita me parece que porque es esta vía virtual que es mucho más sencillo utilizar el Padlet. Sería muy complicado las preguntas en vivo, me parece. Les propongo que vayamos directamente mejor a las preguntas que están en el Padlet. ¿Sí? Voy con la siguiente. Dice, el gran otro se encarna en el cuerpo. ¿Qué relación tiene este postulado con la noción del otro con mayúscula del cuerpo? ¿Nos puede comentar algo sobre este otro del cuerpo? Y las dos nociones están conectadas, es decir, uno cree que tiene un cuerpo, pero en realidad el cuerpo se escapa. La idea de Lacan es que hay algo en el cuerpo que está agujereado. Entonces, en la medida en que hay un agujero en el cuerpo, uno puede creer que domina su cuerpo, pero en realidad el cuerpo a uno se le escapa. Entonces, necesariamente el cuerpo es el otro. Es cierto. Por eso Lacan puso en conexión cuerpo e inconsciente. Cuerpo e inconsciente son los dos el otro del sujeto. Bien, vienen dos preguntas, porque una es un poco más cortita y la otra es más desarrollada. Dice, en la estructura psicótica, ¿hay lenguaje inscrito desde el gran otro encarnado? Esa es una. La siguiente, sí. Nuevamente, en la estructura psicótica, ¿hay lenguaje inscrito desde el gran otro encarnado? Esa es la primera. Y la segunda es de Daniela Ferrari. Gracias por tu exposición, Luis. Quería preguntarte sobre cómo pensás la caída del sujeto supuesto saber y la disolución del lazo amoroso de la transferencia al final del análisis. Casi nada. Sí, la cuestión de la encarnación del lenguaje en el cuerpo, hay psicóticos para los cuales hay encarnación del lenguaje en el cuerpo. Y hay más bien, digamos, del lado de sujetos esquizofrénicos en los cuales hay lenguaje pero desencarnado. La desencarnación concierne esencialmente la esquizofrenia. Pero hay psicóticos, hay muchos psicóticos que no son esquizofrénicos y por lo tanto hay encarnación del lenguaje en el cuerpo. La prueba, que hay muchos sujetos paranoicos que hablan de todo menos del cuerpo. Es decir, que el cuerpo no habla. La desencarnación se pone en evidencia en el hecho, por ejemplo, en la esquizofrenia, es el cuerpo habla todo el tiempo, no es el cuerpo silenciado por el lenguaje. Ahora la pregunta sobre la caída del sujeto supuesto saber y la disolución. La caída del sujeto supuesto saber y disolución del lazo amoroso en la transferencia es la misma cosa. Para que haya caída del sujeto supuesto saber, al mismo tiempo se produce la disolución del lazo amoroso. Ahora bien, eso no significa que es el fin de análisis. El fin de análisis supone una zona que va más allá de la caída del sujeto supuesto saber, más allá de la disolución del lazo amoroso y, sin embargo, es una zona de la transferencia. Ese es el punto. La cuestión
que Lacan demuestra de un modo radical es la existencia de una zona en el análisis en la cual no hay lazo amoroso y, sin embargo, hay transferencia. Súper interesante. Hay una pregunta de Mateo, dice, buenos días, mi pregunta es, en el autismo, pienso, también es un sujeto desencarnado en el sentido que usted lo ha presentado. Sí. En esta vía, entonces, ¿qué lugar tiene el cuerpo en la transferencia y el objeto, vos, en la clínica del autismo? Y si hay alguna diferencia con la clínica de la psicosis. Lo que se pone en evidencia en el autismo es que es un cuerpo que funciona, digamos, como uno puede decir, on-off. Uno aprieta el botón, el cuerpo se pone en funcionamiento, aprieta el botón off y el cuerpo se paraliza. Es decir, que se ve que es casi un cuerpo completamente mecánico. Y esto se juega en la transferencia en la medida en que para el autista lo que es insoportable es el cuerpo del otro en movimiento. Cuanto menos el cuerpo del analista dé signos que es un cuerpo, mejor va a convenir en la clínica con el autismo. Y en la psicosis, ese tipo de observaciones están menos presentes. El sujeto psicótico no está tan dependiente de si un movimiento del cuerpo del analista va a cambiar completamente su situación en el espacio. No quiere decir que los sujetos psicóticos no se preocupen por el cuerpo del analista. ¿Cuál tomamos? Carlos. Sí, es que tenía el silencio el micrófono. El significante no se puede separar del cuerpo. ¿De qué manera podemos situar el inconsciente en los sujetos que no se encuentran en análisis, ya sea porque no asisten a un proceso de análisis o porque en este momento no están en sesión? Esto en relación a que Lacan señala que en el inconsciente, señala que el inconsciente se estructura como un lenguaje dentro del análisis. ¿No es este también en el encuentro con el otro? Lo pone con minúscula. La idea es que obviamente todos los sujetos tienen un inconsciente, pero el inconsciente del sujeto no es lo mismo en alguien que no empezó un análisis que en alguien que empieza el análisis. El inconsciente de un sujeto en análisis tiene su complemento en el analista. Entonces es, digamos, el inconsciente de un sujeto en análisis es un inconsciente a dos. El sujeto analizante en su relación con el analista. Esta pregunta es de alguien del foro de México, es Javier Jiménez. Dice, al inicio de la conferencia, Luis, señalaste que el sujeto no es el cuerpo. Hace un momento agregaste con Lacan que el cuerpo y el inconsciente son dos formas de otro con mayúscula para el sujeto. ¿No apela esto a un dualismo en el que cuerpo y sujeto se hacen parte de una misma, entrecomillado, superficie? Luego del seminario 22, lo real del cuerpo y su consistencia imaginaria hacen una especie de continuidad. Sí, no, mi planteo es que no existe dualismo. No existe, por un lado, el cuerpo y por el otro lado la mente. Los dos están en continuidad. No existe el uno sin el otro. Esa es la idea. Es decir, que la respuesta es la misma. No hay cuerpo sin inconsciente y no hay inconsciente sin cuerpo. Y termina, había una parte extra que no alcancé a leer y entonces en relación a esa pregunta, continúa Javier Jiménez, ¿cómo pensar esto en el encuentro a través de las pantallas? Tendría que especificar la pregunta, pero a través de las pantallas lo único que se capta es la imagen del otro. No se capta nada de lo que puede ser la sustancia gozante del otro. Bien, invitamos entonces a Javier si quiere continuar con la pregunta y tenemos una última pregunta, a menos que vayan apareciendo otras en el Padlet. Dice, Luis, ¿podrías por favor ampliar un poco la concepción de la voz como objeto?
Gracias, siempre es un placer escucharte. Juliana Bueno de Medellín. Bueno, desarrollé algunas cuestiones en relación a la voz. Yo lo que intento subrayar sobre todo es que la propuesta de Lacan es que la voz es preeminente sobre la mirada, todo el tiempo, lo planteó así Lacan. De hecho, si uno sigue la escritura del grafo, cuando escribe el grafo pone la voz, pero nunca pone la mirada. Es decir, que en los textos, en los escritos, es decir, que la voz le da un lugar fundamental en cuanto a la estructuración del sujeto, en cuanto a la estructura del inconsciente y al modo como el sujeto se sostiene en su existencia. La mirada, Lacan la relativiza. De hecho, al final de su enseñanza, lo que plantea es, tendríamos que envidiar a los ciegos. Envidiar a los ciegos. ¿Por qué es lo que podemos envidiar a los ciegos? Y que el ciego no está en la captación imaginaria. Es decir, que el ciego escucha, pero no está con la sugestión de la mirada. Es decir, la mirada Lacan la conectó siempre a la hipnosis. Uno queda hipnotizado con la mirada. Ahora bien, es cierto que contradice un poco lo que digo al principio, que hizo falta que los amos digan hay que confinarse para que todo el mundo los escuche. Y uno quedó captado también con eso. Es cierto, hay voces que pueden seducir. El ejemplo clínico que yo daba también era ese, cómo la voz puede tener un efecto de hacer dormir a los sujetos, pero fundamentalmente yo creo que para Lacan la mirada engaña, la voz no engaña. Bien, hay una última pregunta que recuperé del Facebook Live de Sandra Rebellón, que dice, ¿podría pensarse como transferencia de trabajo? ¿Qué sostiene la relación con un otro con mayúscula? La escuela habla en Lacan en el acto de fundación y la proposición del 9 de octubre. No es muy clara la pregunta. No entiendo. Sí. ¿Qué es lo que se puede entender como transferencia de trabajo? ¿Podría pensarse como transferencia? No lo sé. No hay mayor explicación. Yo sí tengo una pregunta que aprovecho para hacerla mientras la gente puede poner más opciones, más preguntas en el Padlet. Mi pregunta tiene que ver, si pudieras desarrollar un poco más, sobre todo en esta cuestión del confinamiento de los cuerpos, Luis, ¿cómo se juega la relación entre el cuerpo y el semblante vía virtual y vía presencial en la transferencia? Cuerpo, semblante, vía virtual y vía presencial en el análisis. Bueno, se caen los semblantes, es lo que yo me estaba refiriendo. Desaparece toda la dimensión en la cual el sujeto cuando llega a la sesión se fija si el analista está vestido del mismo modo o no, si se dejó crecer la barba o no, toda esa dimensión, y que uno interpreta, el sujeto interpreta, toda esa dimensión cae, entonces todo eso se reduce, todo queda reducido a una cuestión de la voz. Ahora, ¿qué es lo que queda? No es que queda una pura voz, lo que queda es el fantasma del sujeto en cuanto al analista. Habitualmente, por eso, durante las sesiones por teléfono, el analizante dice, usted está ahí, usted está todavía ahí, no se fue. Es decir, hay toda una serie de observaciones que tienen que ver con la idea fantasmática de qué hace el otro mientras uno no lo ve. Bien, hay dos preguntas en el chat y parece que Liora Stavchansky está escribiendo en el Padlet. Primero voy con las dos preguntas del chat, que son desde Kenneth Junco. De hecho, hace dos preguntas. Dice, pensando en la hipótesis que supone una diferencia de los afectos al inicio y al final del análisis, ¿puede pensarse una diferencia del cuerpo al inicio y al final del análisis? Primera pregunta de él mismo.
pensando en la hipótesis que se supone una diferencia... es la misma pregunta. La repitió. Sí, es decir, lo que no cambia, digamos, es el imaginario del cuerpo. El cuerpo, esa dimensión del digamos, cada uno tiene un cuerpo y ese cuerpo no cambia con el análisis. Lo que sí cambia es cierto, cambian una serie de afectos y esos afectos cambian la relación que uno tiene con su cuerpo. No es lo mismo estar cansado con su cuerpo que tener un cuerpo que pida movimiento, por ejemplo. El cuerpo de análisis no es un cuerpo que pida reposo. Entonces, hay cosas que cambian con el cuerpo. Es un cuerpo que a uno no lo deja tranquilo, el cuerpo de análisis. Muy bien. La siguiente pregunta es una pregunta de nuestra colega de aquí de México, Lior Stavchansky, que dice, si el ciego no está en la sugestión de la mirada, ¿cómo pensar a aquellos analistas que escuchan la voz de sus analizantes y no ven? Así como aquellas fotografías, entrecomillado, tomadas por fotógrafos ciegos. ¿Cómo pensar esto? No sé bien a qué se refiere a los analistas que escuchan la voz de los analizantes y no ven. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Quisieras hablar, Liora, en vivo? Sí, Luis, mi pregunta va específicamente a ciegos, ¿no? Un analista ciego. Ciegos, sí, que no tienen la posibilidad de ver. La verdad no tengo mucha experiencia en el tema, pero cuando Lacan dice, por ejemplo, que tendríamos que envidiar a los ciegos, puedo suponer que un analista ciego es alguien que no está captado por la imagen del analizante, pero al mismo tiempo es lo que cabe esperar de un analista. Lo que cabe esperar de un analista es que el analista esté ciego. Para todo analista, a todo analista se le podría pedir que lo que se pide de usted es que sea ciego. Exacto. Okay. No sordo. No, ciego. Gracias. Cambiemos un poco la dinámica, para unos 10 minutos. Si quisiera alguien del foro de Campo Lacaniano de México hacer alguna pregunta en vivo, y si en los próximos 30 segundos no lo hace, esperemos a alguien de los colegas de los foros de cualquier otra parte del mundo. ¿Algún colega de cualquier parte del mundo en vivo? Hay una pregunta en el chat. Sí. Dice el usuario es Mauricio. Dice, Luis, ¿qué consecuencias para el análisis por medios virtuales si lo que se capta en las pantallas es la imagen y no lo que concierne al goce? De lo que se trata es que el analista no capta el goce del sujeto. El que capta el goce es el propio sujeto. Entonces, el analista se vuelve nuevamente al tema de ver o no ver al paciente. Del lado del analista no cambia nada. El analista no tiene ninguna necesidad de ver a su paciente. No tiene ningún efecto analítico el hecho que el analista vea a su paciente. No es eso lo que orienta la cura. Lo que orienta la cura para el analista es el decir de su paciente. Y para tocar el decir de su paciente, el analista no necesita verlo.
Perfecto. ¿Alguien más? Si no, vamos a ir cerrando ya con esta conferencia, con las preguntas y respuestas. Yo quisiera preguntar algo. Bien, eres Javier, ¿verdad? Sí. Perfecto. Estoy de acuerdo justo en que la vista no es una cosa que tenga total relevancia en el análisis, ¿no? Pero yo me pregunto, y digo, esta circunstancia también hace que esa pregunta se refuerce, ¿qué de los sentidos más allá de la vista no tiene precisamente un lugar o una relevancia en el análisis como propiciador, como percutor de un decir por parte del analizante o incluso por parte del mismo analista? Parte de lo que hemos hablado en estos grupos de trabajo sobre análisis a distancia, lo que sea que eso signifique, tiene que ver con la dimensión del olor, con la dimensión de los sentidos en general, que también posibilitan un decir a propósito de eso que se está jugando. Por ejemplo, en algún momento algún analizante ve la alfombra roja del piso, algo que no puede ocurrir a través de la pantalla, y la remite a una escena en la que sueña con sangre, con que alguien fallece y la alfombra le recuerda a ese sueño que tuvo, y es lo primero que trae análisis. Algún otro analizante, el olor del lugar, del aromatizante que he hecho en el consultorio, lo remite también a otra reminiscencia. Hay cosas, me parece, que sí se pierden cuando los sentidos dejan de funcionar, o por lo menos algo de los sentidos físicamente hablando dejan de funcionar como posibilitadores de esas reminiscencias o de esos decires que tienen que ver justamente con el análisis, ¿no? Es lo que me hacías pensar con lo que decías ahorita, Luis. Sí, el tema es el siguiente. En el análisis se va, digamos, de lo actual a lo que fue determinante al inicio. Se intenta captar la causa, lo que dijimos en diferentes momentos como la experiencia traumática infantil al inicio del síntoma. Entonces, se va de lo actual, todas las asociaciones tienen que converger hacia ese punto inicial. Es el planteo que hizo Freud. Lo que se analiza es la neurosis infantil. Entonces, la asociación libre sirve para eso. Bueno, lo que tú planteas es un problema, es cierto, que es la reducción, en el caso que sea por pantalla o en el caso que sea por teléfono, se reduce una opción que es, se pierden temas, posibilidades de hacer las conexiones de la asociación libre. Pero la estructura permanece igual. La estructura es la que está dada por el traumatismo y que hace efectos en el síntoma. Si se pierden ciertos aspectos de la asociación, el sujeto lo va a retomar por otro lado. De un modo o de otro, la repetición va a salir. Entonces, es cierto, usted tiene razón, la presencia del analista le permite al sujeto decir, ese color de la camisa me hace pensar a que este olor de café que siento en su consultorio me hace pensar a que todo eso se reduce. Entonces, cuando es una comunicación telefónica, eso se pierde. Pero, de todos modos, de un modo o de otro, se conduce a lo que fueron las escenas infantiles. Es cierto que las imágenes actuales propician la llegada a esas escenas infantiles y al mismo tiempo obstaculizan, porque esas imágenes actuales funcionan como un muro para ir a ver lo que es esencial. Esas imágenes actuales, que son los que fundan la asociación libre, son la dimensión imaginaria del análisis. Y a lo que hay que apuntar es
digamos, a lo que es lo más real de un sujeto. Y lo más real de un sujeto, aun cuando se pierdan esas formaciones imaginarias, eso no se va a perder, porque está inscripto en el cuerpo del sujeto. Entonces, de un modo o de otro se va a llegar, si el sujeto mantiene el deseo por el análisis. El punto grave que puede pasar, y depende también de sujetos, es que hay sujetos que necesitan del imaginario. Hay sujetos que necesitan de estar presentes con el analista, verlos, tocarle la mano. Hay toda esa dimensión que es necesaria en la clínica del lado del sujeto, estoy hablando. O sea, hay sujetos clínicamente que necesitan eso. Por supuesto que es importante, uno no puede decirle, todo eso no tiene importancia, a partir de ahora no nos vemos y su análisis continúa. No se trata de hacer eso. Hay que servirse de lo que el sujeto necesita, sabiendo que a lo que a uno apunta es al real de la experiencia infantil. Muchas gracias, Luis. Tienes el micrófono apagado, Carlos. Vamos con las últimas, perdón, gracias Daniel. Tenemos las últimas 3 preguntas, les propongo que sea ya lo último. Sí. Hay una pregunta de nuestra colega de México que está en Veracruz. América Espinosa dice, ¿pudiera explicar un poco más su concepto de transferencia en cuanto a que esta quedaría fuera? No sé si lo dijo al final del análisis o en el análisis mismo. Comentó que la transferencia no implica precisamente lazo. Esa es una pregunta. Sí, contesto la primera. No dije que la transferencia no implica lazo. La transferencia es siempre lazo. Lo que yo decía es que no implica lazo amoroso. Es decir, que puede caer el sujeto supuesto saber. Si cae el sujeto supuesto saber, cae la dimensión amorosa del análisis y sin embargo no cae el lazo. Lo que yo estoy diciendo es lo contrario. Lo que estoy diciendo es, hay una transferencia que es lazo con el analista y que no pasa por el amor. Bien, vienen las últimas 2 preguntas. Dice... A ver, disculpen, una es de nuestro colega, pero no es de los foros, pero es de mi ciudad natal, que es Guadalajara, Juan Ramón González, amigo también, dice, no necesariamente lazo amoroso, el lazo será no necesariamente amoroso. Dice, eso entendí, supuse que es lo previo a la caída del sujeto supuesto saber. Por lo tanto, si sería en el final de análisis. Así está la pregunta. Y la última de Daniel Borja, colega del Foro del Campo Lacaniano, dice, ¿cuál es su posicionamiento respecto a las posturas de algunas escuelas de psicoanálisis que públicamente han reivindicado la libertad, entrecomillado, de los analistas de seguir recibiendo en presencia a sus analizantes a pesar del confinamiento? Sí, voy a contestar las 2 preguntas. Sí, la idea es, yo planteo que puede haber un lazo que no sea el lazo amoroso. Es un lazo. Lacan habla de el analizante y el analista como hijos de discurso. Y habla de una fraternidad. Y hijos de discursos implica que hay un lazo entre el analizante y el analista, que es un lazo justamente de pertenecer al mismo discurso sin que haya necesidad de que haya ese lazo amoroso. O sea que el lazo amoroso de la transferencia se puede terminar y sin embargo hay un lazo que persiste incluso luego del fin de análisis. Ahora bien, la cuestión del fin de análisis es un más allá
del lazo amoroso, un más allá del sujeto, supuesto saber. Lacan lo plantea en El Ato Londra dicho, es el tiempo del duelo con el objeto A. Pero bueno, es otro tema, ¿eh? La cuestión del posicionamiento, sí, lo escuché, el posicionamiento respecto a reivindicar la libertad, a seguir atendiendo los analistas. Me parece complicado que una institución analítica tome posición en relación a lo que tienen que hacer los analistas frente a una situación social. Es como algunas escuelas que en un determinado momento aquí en Francia dieron consignas para votar a tal o tal candidato. Yo creo que las escuelas no tendrían que meterse en esas cosas. Muy bien, Luis, yo creo que es momento ya de cerrar. Le agradecemos muchísimo al doctor Luis Iscovich, su tiempo, la generosidad que ha tenido para responder las preguntas y, por supuesto, estas súper interesantes elaboraciones que ha hecho. Estamos muy agradecidos a nombre del Foro del Campo Lacaniano de México, Foro de Información. Agradecemos tu tiempo y a la gente que está en Facebook Live y en Zoom. Agradecemos también que se hayan tomado un espacio en esta cansada cuarentena para escucharnos. Son más o menos 300 personas las que están entre Facebook Live y Zoom. Les agradecemos entonces su presencia y nuevamente, Luis, muchísimas gracias. Que tengas... ya tendremos ocasión de encontrarnos. Bonne soirée. Au revoir. Chao. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Gracias. Obrigada a todos. Gracias. Gracias a todos.